Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Historia de terror. Carretera misteriosa. Me llamo Jay y soy trailero. Llevo años conduciendo por las carreteras de México y aunque uno aprende a no hacerle caso a las historias de fantasmas o demonios, esa Navidad todo cambió. Me tocó un encargo urgente en una carretera desconocida. Ninguno de los otros conductores la quería tomar, menos de noche. Decían que en ese tramo pasaban cosas raras. La llamaban la carretera de los lobos. Yo no creía en esas cosas y el dinero era bueno, así que acepté el viaje. Eran las 11 de la noche cuando salí de la ciudad. El clima estaba frío, pero el cielo estaba despejado. Desde el asiento del tráiler, la luna llena iluminaba la carretera y parte del paisaje. A los lados solo se veían árboles secos y tierra. No había ni postes de luz ni casas. Era como si la carretera estuviera perdida en algún rincón olvidado del país. Encendí la radio para no dormirme. La música era baja y el ruido del motor me acompañaba. Después de varios kilómetros, empecé a sentir que algo no estaba bien. No veía ningún otro vehículo, ni un tráiler, ni un coche. Nada. La carretera parecía muerta. Todo comenzó cuando vi algo moverse a lo lejos. Desde mi asiento solo distinguía una figura oscura que cruzaba lentamente el camino. Pensé que era un perro o un coyote. Al acercarme frené un poco para no atropellarlo. La figura se detuvo justo en medio del camino. Fue entonces cuando la vi bien. Era un lobo, pero no uno normal. Sus patas traseras se levantaron, como si tuviera un cuerpo humano, y comenzó a caminar erguido. La luz de los faros iluminó su silueta. Su cuerpo era grande, con una espalda ancha y brazos largos que colgaban de manera extraña. Algo en mi interior me dijo que no debía detenerme, así que aceleré para pasar junto a él. Mientras lo hacía, giró la cabeza y me miró directo. Sus ojos no brillaban como los de un animal, eran oscuros y fijos. No miré por los espejos. Tenía miedo de lo que podía ver detrás. Después de unos kilómetros, empecé a tranquilizarme, pero entonces escuché un golpe fuerte en la caja del tráiler, como si alguien hubiera lanzado una piedra. El ruido retumbó por todo el vehículo. Sentí un escalofrío en mi cuerpo. Frené un poco y miré por el espejo lateral. No vi nada, pero en el reflejo algo se movía entre los arbustos a la orilla del camino. Apreté el volante con fuerza y volví a acelerar. No quería detenerme ni averiguar qué era lo que había golpeado. Pero el motor comenzó a fallar. Tosió un par de veces y las luces delanteras parpadearon. Entonces lo escuché de nuevo. Otro golpe seco, más fuerte. Algo o alguien estaba sobre la caja. Miré por el espejo una vez más y vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura con forma de lobo se movía por el techo del tráiler. Aceleré todo lo que pude. La caja crujía con cada movimiento de la criatura. No sé cómo describirlo, pero escuchaba las pisadas sobre el metal, como si tuviera garras largas que arañaban el techo. Después de varios minutos, sentí un golpe seco y el ruido cesó. Lo que fuera que estuviera arriba se había ido. O eso creía. Seguí manejando sin detenerme. Empezaba a preguntarme si no me había perdido. No había letreros, no había cruces, solo el mismo camino recto y vacío. De pronto, una figura cruzó nuevamente frente a mí. Frené con todas mis fuerzas. Esta vez lo vi claro. Era otro de esos lobos. Se quedó en el camino, erguido sobre dos patas, viéndome. Sus brazos colgaban y su pecho subía y bajaba, como si respirara pesadamente. No sé qué me dio más miedo, su tamaño o el hecho de que parecía esperarme. Pisé el acelerador de nuevo, esquivando a la criatura. Por el retrovisor vi que no se movió. Solo se quedó quieto, observando cómo me alejaba.
A los lados del camino empecé a ver más de ellos. Eran siluetas altas que salían de entre los árboles. No corrían ni se escondían. Solo me miraban mientras pasaba. La carretera se sentía más estrecha, como si el peso de sus miradas me aplastara. El tráiler empezó a jalonearse otra vez. El motor gruñía y las luces delanteras seguían fallando. La radio volvió a llenarse de estática, pero entre los ruidos alcancé a escuchar algo. No eran voces humanas, eran susurros, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Entonces recordé las historias que contaba mi abuelo sobre los nahuales. Decía que eran brujos que podían convertirse en animales, pero que si los retabas o te cruzabas en su camino, no salías con vida. No sé cuánto tiempo pasó. La carretera seguía interminable. En algún momento vi luces a lo lejos. Parecía un pueblo pequeño. Esa fue la primera señal de vida que vi en horas. Sentí un alivio enorme y aceleré más. Las luces del tráiler iluminaron la entrada del pueblo. Era un lugar modesto, con pocas casas y calles vacías. Me detuve. Apagué el motor y me quedé unos segundos sin moverme. Mi cuerpo temblaba y mis manos seguían húmedas. Regresé a mi base al día siguiente. No le conté a nadie lo que había pasado, solo dije que el tráiler tuvo fallas mecánicas. Durante semanas, cada vez que me sentaba al volante, sentía que los veía por el rabillo del ojo. La sombra de esos lobos me seguía a todas partes. Con el tiempo escuché de otros conductores que habían pasado por la misma carretera. Sus historias eran similares, figuras que aparecían en la noche, golpes en el techo y accidentes inexplicables, pero muchos no sobrevivían para contarlo. Algunos decían que eran espíritus que castigaban a los conductores que se atrevían a atravesar su territorio. Otros creían que eran nahuales, brujos que cuidaban caminos prohibidos. Yo no sé qué eran realmente, pero desde esa noche juré nunca volver a cruzar esa carretera. Soy Jay, un tráilero que una noche de Navidad atravesó una carretera desconocida en Durango. En el camino vi lobos que caminaban sobre dos patas, con formas humanas y miradas que parecían penetrar el alma. Intentaron detenerme, pero no lo lograron. Creo que eran nahuales, como los que describía mi abuelo. Nunca supe qué hubiera pasado si me detenía, pero estoy seguro de que no estaría aquí para contarlo. Desde entonces, evito cualquier carretera que no aparezca en un mapa. Prefiero perder tiempo que perder la vida. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. La última visita. Historia de terror. Mi nombre es Jay, y aunque sé que todo esto suena increíble, no tengo otra forma de explicarlo. La noche en que todo comenzó, el calor era insoportable, de esos que parecen asfixiarte, incluso con la ventana abierta. Dormía, o al menos eso creía. Fue en ese estado confuso entre el sueño y la vigilia cuando sentí que alguien estaba en mi habitación. No abrí los ojos de inmediato. Fue más como una intuición, una presencia que podía sentir cerca de mí. Cuando abrí los ojos vi a mi madre junto a mi cama. Ella estaba ahí, con la misma calma que recordaba, con esa serenidad que siempre me hacía sentir seguro de niño. Me miraba, y aunque su rostro era el de siempre, había algo en sus ojos que no entendí. Era como si quisiera decirme algo sin pronunciar una sola palabra. Sentí su mano fría tomar la mía, un frío tan profundo que me hizo saltar en la cama. Desperté de golpe, respirando rápido, y al mirar a mi alrededor, la habitación estaba vacía. La sensación era tan real que, por un momento, creí que seguía soñando. Pero el frío en mi mano me decía otra cosa. El cuarto estaba oscuro. Sin saber por qué, busqué mi teléfono y llamé a mi hermano. Tal vez esperaba que él me confirmara que todo estaba bien, pero en cuanto escuché su voz temblorosa al otro lado de la línea, supe que algo había pasado. «Mamá,
Mamá se ha ido, Jay, me dijo con voz rota. Mi madre había muerto esa misma noche. Era imposible, no tenía sentido, y aún así, en el fondo, ya lo sabía. Sin pensarlo mucho, tomé lo primero que encontré, me vestí y salí rumbo a la estación. La necesidad de volver a casa llegó hacia a mí, como si algo en ese lugar me llamara. Sentía que no me estaba despidiendo de mi madre, sino que estaba yendo hacia algo que aún me era desconocido. El camino de regreso al campo fue largo. Contaba los kilómetros, todo el camino loco por llegar a la casa, y aunque intentaba mantener la calma, la imagen de mi madre al lado de mi cama seguía grabada en mi mente. Era como si, de alguna forma, ella hubiera venido a despedirse, a darme un último adiós. Pero esa idea me llenaba de un temor que no lograba comprender. Al llegar a la vieja casa, todo parecía igual, pero se sentía diferente. La casa estaba en silencio, un silencio que no recordaba de mi infancia. Las puertas y ventanas estaban cerradas y la fachada de la casa parecía más vieja y desgastada de lo que la recordaba. Al entrar, me invadió una sensación extraña, como si el tiempo hubiera pasado más rápido aquí que en cualquier otro lugar. Mi hermano me recibió con un abrazo en la entrada. Él también parecía afectado, pero se limitó a acompañarme en silencio. Pasamos el resto de la noche en vela, en la sala, recordando a mamá y compartiendo anécdotas, aunque la tristeza nos ahogaba. Cada palabra parecía arrastrar consigo el peso de su ausencia. Durante esos primeros días, noté que mi madre había dejado algunas de sus cosas en la casa. Sus objetos personales aún estaban ahí, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Una de las cosas que más llamó mi atención fue una cartera antigua que colgaba de una esquina de la sala. Recordé haberla visto desde niño, siempre en el mismo lugar, como un objeto más de la casa, sin que nadie le prestara atención. Aunque sentí una extraña conexión con esa cartera y no sabía por qué. Los días pasaron lentos, y aunque el dolor empezaba a ser más llevadero, no podía dejar de sentirme inquieto. La noche en que ella apareció en mi habitación no me dejaba en paz, y cada vez que intentaba dormir, esa imagen se repetía en mi mente. Una de esas noches, después de mucho tiempo sin descansar bien, me quedé dormido en el viejo sillón de la sala. Fue entonces cuando tuve un sueño. En él veía a mi madre de pie frente a mí, pero esta vez no era como aquella noche. Ahora me miraba con insistencia, con una expresión más clara. Era como si intentara decirme algo. Jay, la cartera, escuché cuando dijo, señalando hacia la esquina de la sala. Desperté de golpe, con el corazón acelerado. Me levanté y, sin pensarlo, caminé hasta la esquina donde estaba la cartera. La tomé entre mis manos, sintiendo el peso de los años acumulados en ella. Estaba llena de polvo y parecía no haber sido tocada en mucho tiempo, pero algo en mi interior me decía que debía abrirla. Adentro encontré un pequeño sobre amarillo, ya estropeado por el tiempo. Al ver el nombre de mi hermana más pequeña escrito en el sobre, supe que aquello era lo que mi madre quería que encontrara. Sentí sorpresa y desconcierto. ¿Por qué habría guardado ese sobre para mi hermana? Y sobre todo, ¿por qué habría decidido hacérmelo saber después de su muerte? El sobre amarillo, como si los años lo hubieran hecho parte de la casa misma. Era una simple carta, pero el hecho de que mi madre hubiera querido que lo encontrara después de su muerte me llenaba de inquietud. ¿Por qué ese mensaje estaba destinado a mi hermana menor? Esa noche volví a la cama, pero no logré dormir. Algo me decía que aquel sobre guardaba algo importante, algo que mi madre no quiso que nadie más supiera en vida. La casa estaba en silencio, un silencio casi antinatural. Al amanecer decidí que debía darle la carta a mi hermana, aunque no tenía claro cómo iba a explicarle de dónde había salido y por qué era necesario que lo tuviera. Mi hermana menor vivía en un pueblo cercano, en una casa pequeña.
Al verla sentí un alivio y temor, como si el peso de lo que llevaba conmigo fuera algo que ella no estaba preparada para recibir. Cuando le entregué el sobre, no dije mucho. Me limité a contarle lo esencial. Mamá quería que lo tuviera. Eso era todo. Ella me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Despedirme fue difícil, pero sentí que había hecho lo correcto. No podía deshacerme de la sensación de que, al entregarle ese sobre, algo se había roto en mí, como un lazo invisible que aún me unía a la casa y a los recuerdos. Al regresar a la casa, la encontré más oscura que antes. Todo seguía en el mismo lugar, pero había algo que me hacía sentir incómodo, como si el ambiente hubiera cambiado después de entregarle la carta a mi hermana. Esa noche, otra vez, volví a soñar con mi madre. La veía de pie en la oscuridad de la casa, con la misma expresión serena. Esta vez no había palabras, pero su presencia era tan fuerte que desperté en la oscuridad de mi cuarto con la sensación de que algo o alguien me observaba. El ambiente en la casa se tornó opresivo. Cada noche me resultaba más difícil dormir, y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de la tristeza, sabía que algo más estaba ocurriendo. La figura de mi madre seguía apareciendo en mis sueños, cada vez más intensa, como si intentara recordarme algo, algo que aún no entendía. Pasaron días y el ambiente en la casa no mejoraba. Un día, mientras revisaba algunas cosas de mi madre en busca de algo que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba ocurriendo, recordé la habitación que ella mantenía siempre cerrada. Esa habitación había sido un misterio para nosotros. De niños intentamos abrirla muchas veces, pero mamá siempre nos detuvo, diciendo que había cosas de la familia que no debíamos tocar. Decidí que era el momento de entrar. No sabía qué encontraría, pero la curiosidad y el deseo de entender lo que mi madre había intentado decirme eran más fuertes que el miedo. La puerta estaba vieja y con un leve empujón cedió, dejando ver el interior. Dentro encontré lo que parecía ser un espacio de almacenamiento. Había cajas apiladas, objetos antiguos cubiertos de polvo y en una esquina un retrato de mi madre cuando era joven. Al observar el retrato me di cuenta de que ella había llevado una vida que yo nunca llegué a conocer. Me sentía abrumado, como si la casa me revelara secretos que desconocía. Esa misma noche, tras revisar lo que pude en aquella habitación, volví a soñar. En esta ocasión el sueño fue diferente. Mi madre ya no estaba sola, había más personas con ella. Al principio no los reconocí, pero al mirarlos mejor me di cuenta de que eran miembros de la familia que ya habían fallecido. Era como si todos estuvieran esperándome, observándome desde algún lugar que no alcanzaba a ver. Mi madre me miró y, esta vez, habló con claridad. Jay, hay algo que debes entender. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, desperté solo en la oscuridad de mi cuarto. A partir de ese sueño, me resultaba imposible ignorar la sensación de que mi madre había querido dejarme algo más allá de la carta, algo que estaba escondido en la casa o en los recuerdos que no lograba captar. Los días pasaban y cada noche parecía traerme de vuelta a los mismos sueños, siempre con mi madre y los familiares que parecían aguardarme desde el más allá. Mi hermano, quien notaba mi cansancio y la ansiedad que me atormentaba, decidió venir a pasar unos días conmigo en la casa. Intentaba ayudarme a lidiar con lo que él llamaba mi duelo mal resuelto, pero yo sabía que lo que estaba viviendo iba más allá de la tristeza. Una noche, mientras mi hermano dormía en la habitación de invitados, volví a escuchar esos murmullos. Esta vez no eran sueños. Los oía claramente en la sala, como si alguien estuviera hablando entre susurros. Me levanté con cuidado, siguiendo los sonidos. Al llegar a la sala todo estaba oscuro. No encontré nada ni a nadie, pero los murmullos se detuvieron en el momento en que entré a la sala. Me quedé allí unos minutos.
intentando calmarme, hasta que finalmente regresé a la cama, sin poder dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, revisando entre las cosas de mi madre, encontré una pequeña caja que había pasado desapercibida. Al abrirla, vi un colgante antiguo, de apariencia simple, pero que me resultaba familiar. Era algo que había visto a mi madre usar en pocas ocasiones, solo en situaciones especiales. En la caja había una nota escrita a mano, dirigida a mí. Jay, este colgante representa la conexión de nuestra familia. Cuando llegue el momento, entenderás su propósito. Al leer esas palabras, me recorrió un miedo que no lograba explicar. Sabía que mi madre me había dejado esa caja para ayudarme a entender algo, pero en ese momento solo sentía una incomodidad. Esa noche, decidí llevar el colgante conmigo al dormir, con la esperanza de que, de alguna forma, me diera respuestas. Al quedarme dormido, el sueño volvió, pero esta vez era diferente. Mi madre estaba sola y me miraba fijamente. Extendió una mano y, en un gesto lento, me señaló el colgante que llevaba en el cuello. «Debes mantener la promesa, Jay», dijo con una voz que parecía surgir desde algún lugar lejano, como si llegara desde otro tiempo. Desperté en la oscuridad de mi cuarto, sintiendo una extraña paz, pero también el peso de una responsabilidad que no entendía del todo. Al tocar el colgante, algo en mi interior me hizo sentir que, de alguna forma, había cumplido con lo que mi madre deseaba. Los días posteriores a aquel último sueño fueron tranquilos. La casa parecía haber recuperado su paz, y la sensación de que algo o alguien me observaba había desaparecido. Era como si, al cumplir con la última voluntad de mi madre, se hubiera liberado algo que permanecía atrapado en aquel lugar. Antes de dejar la casa, me detuve un momento en la oscuridad, observando cada rincón, como si quisiera despedirme no solo de la casa, sino de los recuerdos y los misterios que guardaba. Sabía que lo que había vivido ahí no tenía explicación, pero también sentía que ya no había nada que temer. Me marché con la seguridad de que mi madre había encontrado su paz, y, de alguna forma, yo también. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. El canto del cuervo, relatos de terror, militares. Me llamo Jay. Soy soldado, y hace un par de años me encontraba en medio de una misión en un lugar del que nunca nos dijeron el nombre. Solo nos advirtieron que era una jungla grande, casi impenetrable, que exigía estar alerta todo el tiempo. Durante el día el calor era abrumador y los sonidos de animales se escuchaban por todos lados. Pero de noche, todo cambiaba. La primera vez que escuché el canto del cuervo, pensé que estaba imaginando cosas. Nadie más parecía notarlo. Era un sonido, como un quejido largo que se colaba entre las hojas, y lo sentí más que oírlo. Me quedé quieto, atento, pero el sonido se apagó rápido, casi como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, uno de mis compañeros sufrió un accidente. Había caído de una colina mientras trataba de avanzar por el terreno inclinado. Nadie entendía cómo había perdido el equilibrio. Él era uno de los más tácticos del batallón. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a ese canto extraño. No me atrevía a hablar de ello, pero había algo en ese sonido que me inquietaba profundamente, como si fuera solo para mí. La siguiente vez que escuché el canto del cuervo, estábamos en plena marcha nocturna. Íbamos en fila, avanzando a paso lento por la orilla de un pantano, con cada paso medido y controlado. Y de repente allí estaba, otra vez, el mismo sonido. Miré a mi alrededor buscando a alguien que también lo hubiera notado, pero nadie parecía reaccionar.
Me quedé paralizado, sintiendo cómo el canto resonaba dentro de mi cabeza. A la mañana siguiente, uno de nuestros compañeros no despertó. Lo encontramos en su tienda, pálido, con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa. Nadie tenía una explicación para lo que le había pasado. Los médicos del batallón dijeron que podría haber sido una reacción a algún veneno en la jungla, pero yo sabía que el cuervo tenía algo que ver. Me preguntaba por qué solo yo escuchaba el canto y por qué algunos de mis compañeros sufrían un accidente después de haberlo escuchado. La tercera vez, ya no intenté ignorarlo. Sentía que el canto del cuervo se hacía cada vez más nítido, como si se acercara a propósito. Esa noche, cuando el sonido apareció, me aparté del grupo, tratando de localizarlo. Seguí caminando hasta quedarme solo, y entonces lo vi. Un cuervo, quieto en una rama a unos metros de distancia, pero había algo en su mirada, algo que me dejó helado. Sus ojos parecían humanos. El cuervo no me quitaba la mirada de encima. Era como si estuviera estudiándome, como si supiera algo sobre mí que yo mismo ignoraba. Sentí un miedo que no pude describir. Intenté advertir a mis compañeros sobre el cuervo, aunque no podía explicarles cómo o por qué había llegado a esa conclusión de que cada vez que lo escuchaba, alguien sufría un accidente. Esa noche el canto volvió a sonar, y esta vez fue un compañero cercano quien cayó. Tropezó con una raíz mientras avanzábamos y se desplomó en el suelo. La caída fue rápida, pero el impacto fue brutal. Cuando intentamos levantarlo, notamos que su pierna estaba rota. No tenía sentido cómo había tropezado tan fuerte en un terreno que todos habíamos cruzado antes, sin problemas. Empecé a sentir que el cuervo no solo estaba anunciando esas desgracias, parecía provocarlas, como si él fuera el origen de todo lo que nos estaba pasando. Después de aquel accidente, el miedo entre nosotros creció. No hablábamos abiertamente de lo que estaba ocurriendo, pero podía ver en sus ojos que todos estaban preocupados, aunque ninguno admitía que algo extraño estaba pasando. Esa noche, mientras intentábamos descansar, el canto sonó. Esta vez era más fuerte, casi desesperado. Uno de los soldados que estaba de guardia se desvaneció en la oscuridad. Cuando nos dimos cuenta de su ausencia, comenzamos a buscarlo. Encontramos sus huellas, pero después de unos metros se detenían, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nos quedamos allí, mirando el lugar donde había desaparecido, incapaces de explicar lo que estaba ocurriendo. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos sabíamos que el cuervo estaba detrás de aquello. Con cada desaparición, el cuervo parecía acercarse más a mí. Yo lo sentía, como si me acechara desde las sombras. Esa noche, cuando el canto volvió a sonar, lo seguí, decidido a confrontar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Lo encontré cerca de un árbol, mirándome con esos ojos humanos que parecían penetrar mi mente. En ese momento comprendí que aquel cuervo no era solo un animal. Había algo en él, algo que trascendía lo natural. Me quedé ahí, enfrentando su mirada, sintiendo que me conocía mejor de lo que yo mismo me conocía. Esa noche fue diferente. El cuervo había dejado de cantar. El silencio era absoluto, como si el propio bosque estuviera esperando algo. Me encontraba solo, sintiendo que ese encuentro inevitable estaba cerca. Caminé hacia el árbol donde lo había visto por última vez, esperando encontrarlo allí. Y ahí estaba. El cuervo me miraba desde una rama baja, sus ojos humanos fijos en los míos, sin parpadear. Al acercarme, noté algo que nunca antes había percibido. En sus pupilas vi reflejos de rostros conocidos. Mis compañeros, aquellos que habían caído uno por uno, desde que aquel canto había comenzado. Parecía que sus miradas estaban atrapadas dentro del cuervo, como si él llevara consigo sus almas. No podía moverme, atrapado en su mirada. El cuervo abrió su pico y, por última vez,
Dejó salir aquel canto que había atormentado mis noches. De repente el cuervo extendió sus alas y voló, desapareciendo en la oscuridad de la jungla. Sentí un vacío, una soledad inmensa, y comprendí que había quedado completamente solo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el silencio era absoluto, como si todo el bosque se hubiera sumido en un vacío. Regresé al campamento, pero nadie más estaba allí. Todos habían desaparecido, y no había rastro de ellos. En ese momento entendí que el cuervo no solo había sido un aviso, había venido a llevarse a quienes le correspondía, y, por alguna razón que no comprendía, me había dejado a mí como el único testigo. Desde esa noche nunca volví a ver a mis compañeros. Nadie creyó mi historia cuando regresé a la base, y con el tiempo dejé de contarla. Pero el canto sigue allí, en mi cabeza, como un recuerdo imborrable, como una marca que me recuerda que fui el único que sobrevivió a ese encuentro en la jungla. Tal vez fui elegido para contar esto, o quizás el cuervo solo quería dejarme por algún motivo en especial. Lo cierto es que cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos humanos en la oscuridad y escucho aquel canto que solo yo puedo oír. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y soy un exmilitar. Serví en las Fuerzas Armadas durante más de 15 años. Tiempo suficiente para haber visto más de lo que cualquiera debería. Fui parte de misiones en distintos países, enfrenté situaciones extremas y vi la muerte de cerca muchas veces. Sin embargo, hay una misión que siempre me atormenta, una que ni los entrenamientos más duros podrían haberme preparado para enfrentar. Todo comenzó en 2017, cuando fui asignado a un equipo especial para una misión en una zona montañosa en el sur de México. Nuestra tarea era encontrar y neutralizar a un grupo de narcotraficantes que operaban en la región. No era una operación típica. Se decía que los narcotraficantes estaban utilizando el lugar como una especie de santuario, donde practicaban rituales y sacrificios. Al principio lo tomamos como cuentos para asustar a los novatos, pero lo que nos esperaba era mucho más que supersticiones. La región donde nos enviaron era conocida por sus historias de brujería y espíritus malignos. Los locales evitaban hablar de ello, pero en sus miradas había un temor profundo, uno que empezó a sembrar dudas incluso en los más valientes de mi equipo. Llegamos al campamento base al anochecer y el ambiente era pesado. La niebla se cernía sobre nosotros, haciendo que las sombras de los árboles parecieran moverse de manera inquietante. El aire era espeso, impregnado con un olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Recuerdo que, al bajar del helicóptero, una sensación de incomodidad me recorrió la columna vertebral. No era miedo, al menos no en ese momento, pero sí una sensación de que algo no estaba bien. El campamento estaba ubicado en una hondonada rodeada de montañas, un lugar que estratégicamente nos mantenía ocultos, pero que también nos hacía sentir atrapados. Nos establecimos rápidamente, montando nuestras tiendas y equipos de comunicación. Durante esas primeras horas, todo parecía normal, aunque el silencio del lugar era ensordecedor. No había sonidos de animales, ni siquiera de insectos. Solo el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies y el susurro lejano del viento. Esa primera noche todo estuvo tranquilo, o al menos eso creímos. Fue la mañana siguiente cuando empezaron los problemas. El soldado Gómez, uno de nuestros vigías, no apareció para el desayuno. Al principio pensamos que se había quedado dormido en su puesto, lo cual era inusual, pero no imposible. Sin embargo, cuando fuimos a buscarlo, no estaba. Su equipo seguía en su lugar, su arma intacta, pero él había desaparecido sin dejar rastro.
No había signos de lucha, ni huellas que indicaran que hubiera sido arrastrado o que hubiera caminado lejos. Parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. Inmediatamente organizamos una búsqueda. Éramos 7 hombres en total, cada uno con años de experiencia en misiones similares, pero nada nos había preparado para lo que encontramos, o mejor dicho, para lo que no encontramos. Después de horas de peinar la zona, lo único que hallamos fue un amuleto colgado de un árbol hecho con huesos y plumas. El sargento, en su afán de mantener la compostura del grupo, ordenó que lo destruyéramos. Algunos de nosotros, especialmente los que venían de comunidades rurales, sabíamos que era mejor dejar esas cosas en paz. Pero en medio de una operación militar, no estábamos en posición de discutir. Esa noche, la atmósfera en el campamento cambió drásticamente. Los hombres, que normalmente eran rudos y hablaban en voz alta, ahora susurraban entre ellos como si temieran despertar algo. Incluso el sargento, siempre firme y confiado, parecía más tenso. No era solo la desaparición de Gómez lo que nos perturbaba. Había algo en el aire, una sensación opresiva que hacía que nuestros corazones latieran más rápido y nuestros sentidos estuvieran alerta. Decidimos organizar turnos de guardia más cortos para mantenernos frescos, pero incluso aquellos que no estaban de guardia tuvieron problemas para dormir. Alrededor de la medianoche comenzaron los susurros. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que eran voces humanas. Aunque no entendíamos lo que decían, eran palabras en un idioma antiguo, gutural, que nos helaban la sangre. Las sombras parecían acercarse cada vez más, y algunos de mis compañeros comenzaron a perder la calma. Fue en ese momento cuando el soldado Pérez, uno de los más jóvenes del equipo, empezó a murmurar algo sobre ver figuras entre los árboles. Decía que eran altos, delgados, con ojos brillantes que lo miraban desde la oscuridad. Intentamos calmarlo, diciéndole que probablemente era su imaginación, el cansancio. Pero en el fondo todos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo era palpable. No era el tipo de miedo que sientes en el combate, era algo más profundo, algo que no podíamos entender ni controlar. El amanecer trajo consigo un breve respiro. La luz del sol disipó las sombras y por un momento casi olvidamos los horrores de la noche anterior. Pero esa sensación de alivio fue efímera. Mientras nos preparábamos para continuar con nuestra misión, aún bajo la presión de encontrar a Gómez, el ambiente en el campamento seguía tenso. Nadie mencionó las voces ni las figuras, pero todos lo teníamos en mente. Avanzamos hacia el interior de la montaña, siguiendo las indicaciones que teníamos sobre el posible paradero de los narcotraficantes. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y aunque estábamos entrenados para movernos en silencio, el crujido de las ramas bajo nuestras botas parecía amplificado por la tensión en el aire. La vegetación era densa y las copas de los árboles bloqueaban gran parte de la luz del sol, sumiéndonos en una penumbra constante. A medida que nos internábamos más en la montaña, el silencio se hacía cada vez más opresivo. A mediodía llegamos a un claro. Había restos de un campamento, pero no de los nuestros. Las tiendas estaban destrozadas y había marcas de sangre en el suelo. Mi estómago se revolvió al ver los cuerpos o lo que quedaba de ellos. Habían sido mutilados, pero de una manera que no correspondía a ningún tipo de combate que hubiera presenciado antes. No eran balas ni cuchillos lo que los había matado, sino algo más, algo que dejó sus marcas en carne y hueso de una manera grotesca y antinatural. El sargento ordenó que aseguráramos el perímetro mientras intentaba comunicarse con el mando central. Pero la radio no funcionaba. Solo emitía un ruido estático, un zumbido que parecía penetrar en nuestras mentes. Uno de los hombres intentó arreglarla, pero sin éxito. Estábamos incomunicados, atrapados en ese lugar maldito, sin forma de pedir ayuda. Mientras algunos revisaban el campamento en busca de pistas, otros se quedaron vigilando.
Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas de nuevo. Uno de los hombres que estaba de guardia, Ramírez, juró que vio algo moverse en los árboles al otro lado del claro. «No es un animal», dijo en voz baja con una mano temblorosa señalando hacia la espesura. «Es algo más, algo que nos está mirando». Nos acercamos con cautela, con las armas listas, pero no vimos nada, solo la quietud de la selva. Aún así, todos sabíamos que no estábamos solos. Esa sensación de ser observados era constante, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para actuar. El sargento decidió que debíamos continuar avanzando, dejando atrás el campamento destruido. No podíamos permitirnos perder más tiempo. Pero antes de irnos, vimos algo que nos detuvo en seco. Grabado en uno de los árboles, con lo que parecía ser una garra o algo afilado, había un símbolo. No era nada que reconociéramos de nuestros entrenamientos. Era un círculo, con líneas que lo atravesaban en patrones intrincados. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar sobre brujería, sobre maldiciones antiguas que protegían estos territorios. El sargento intentó callarlos, pero la semilla del miedo ya había sido plantada. Continuamos nuestro camino en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El miedo se había convertido en un compañero constante. Sabíamos que algo nos acechaba, algo que no entendíamos y que no podíamos combatir con balas. El sargento, siempre firme, también parecía afectado. Lo noté cuando me miró a los ojos. Había algo diferente en su mirada, como si una parte de él hubiera empezado a rendirse. A medida que el día avanzaba, la vegetación se volvía aún más densa y el terreno más accidentado. Estábamos agotados, física y mentalmente, pero no podíamos detenernos. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador que provenía de lo profundo de la selva. No era humano, o al menos no completamente. Era un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Nos quedamos paralizados, sin saber si correr o enfrentarnos a lo que fuera que había hecho ese ruido. El sargento dio la orden de seguir adelante, pero ahora cada uno de nosotros estaba al borde del pánico. No éramos novatos, habíamos enfrentado situaciones extremas antes, pero esto era diferente. Estábamos luchando contra algo invisible, algo que jugaba con nuestras mentes tanto como con nuestros cuerpos. Y en el fondo, todos sabíamos que si no encontrábamos una salida pronto, ninguno de nosotros volvería a casa. La noche cayó rápidamente, como si el sol hubiera sido tragado por la montaña. Nos vimos obligados a detenernos y montar un campamento improvisado en una pequeña llanura rodeada de árboles. El sargento ordenó encender una fogata, aunque normalmente no lo haríamos en una misión de este tipo. Pero él sabía, al igual que nosotros, que esa noche la oscuridad no era nuestra aliada. El fuego era lo único que nos hacía sentir un poco más seguros, aunque fuera una seguridad frágil y momentánea. Nos turnamos para hacer guardia, pero nadie realmente dormía. Cada sonido de la selva parecía amplificado, cada crujido, cada susurro nos ponía en alerta máxima. Las sombras danzaban alrededor de la fogata y más de una vez juré ver figuras moviéndose en la periferia de nuestra visión. Eran formas que parecían deslizarse entre los árboles, demasiado rápidas para ser vistas claramente, pero lo suficientemente reales como para hacernos temblar. Fue durante la última guardia, justo antes del amanecer, cuando sucedió. Pérez, el soldado joven que ya había mostrado signos de miedo antes, empezó a murmurar cosas incoherentes. Decía que veía a alguien, una figura alta y encapuchada, de pie al otro lado de la fogata. Ninguno de nosotros la veía, pero la desesperación en los ojos de Pérez era innegable. Intentamos calmarlo, pero en cuestión de segundos su estado empeoró. Se lanzó hacia la fogata como si quisiera escapar de algo invisible que lo perseguía. Tuvimos que sujetarlo entre varios para evitar que se lastimara. Pero en medio de la lucha, su cuerpo se tensó de manera antinatural y comenzó a convulsionar.
Lo que ocurrió después fue algo que nunca podré borrar de mi mente. Mientras lo sujetábamos, la temperatura a nuestro alrededor pareció descender bruscamente. Un viento helado sopló de la nada, apagando casi por completo la fogata. Y en ese momento, todos vimos lo mismo. Una figura encapuchada, alta y oscura, se materializó frente a nosotros. No era humana, o al menos no lo parecía. Su rostro era una máscara de huesos y sus ojos brillaban con un rojo antinatural, como dos brasas encendidas en la oscuridad. Nadie disparó. Estábamos congelados de miedo, incapaces de movernos. La figura extendió una mano hacia Pérez, y en ese instante su cuerpo se retorció de una manera que no era natural. Sus gritos eran inhumanos, un sonido que nunca antes había escuchado. Sentí como si mi propio corazón se detuviera al verlo. No había nada que pudiéramos hacer, solo mirar cómo la vida se escapaba de él. La figura permaneció allí, inmóvil, como si estuviera absorbiendo su energía, su esencia. Cuando todo terminó, la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo silencio y oscuridad. Pérez yacía en el suelo, su cuerpo rígido, sus ojos abiertos pero sin vida. Nadie dijo una palabra. Estábamos en estado de shock, incapaces de procesar lo que habíamos presenciado. Era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera cambiado de alguna manera fundamental. Como si hubiéramos cruzado una línea entre la realidad y algo más allá de nuestra comprensión. El sargento, normalmente firme y decidido, estaba pálido. Sabía que no podíamos quedarnos allí, pero también sabía que no podíamos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ordenó que enterráramos a Pérez lo mejor que pudiéramos con el poco equipo que teníamos. Mientras lo hacíamos, no pude evitar mirar a mi alrededor, esperando ver nuevamente esa figura en cualquier momento. Cuando terminamos, el sargento habló por primera vez desde que la figura había aparecido. Esto no es lo que pensábamos. Tenemos que salir de aquí. Sus palabras resonaron en nosotros. No había más misión, no había más órdenes que cumplir. Solo queríamos salir de ese lugar maldito. Pero no fue fácil. La montaña parecía cambiar a medida que intentábamos retroceder. Los caminos que habíamos memorizado ya no llevaban a los mismos lugares. Estábamos perdidos y cada vez que pensábamos que habíamos encontrado el camino de regreso, algo nos bloqueaba el paso. Era como si la montaña misma se burlara de nosotros, atrapándonos en un laberinto sin salida. El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de nosotros. Los hombres empezaron a discutir entre ellos, acusándose mutuamente de habernos perdido. El sargento intentó mantener el control, pero incluso él sabía que estábamos en una situación sin precedentes. No era solo la selva lo que nos acechaba, era algo más, algo que jugaba con nuestras mentes y nos empujaba al borde de la locura. Finalmente decidimos detenernos y reorganizarnos. Necesitábamos un plan, pero lo único que pudimos hacer fue rezar para que el día siguiente trajera consigo una salida. Aunque en el fondo todos sabíamos que nuestra suerte ya estaba echada. El amanecer trajo consigo una débil esperanza, pero no tardó en desvanecerse. El terreno que nos rodeaba parecía haberse transformado durante la noche. Los árboles que antes habíamos usado como referencia ahora estaban en lugares diferentes y los senderos que habíamos seguido se desvanecían en la maleza. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de cualquier posibilidad de escape. El sargento decidió que lo mejor era seguir descendiendo por la montaña, con la esperanza de encontrar un río o algún otro punto de referencia que nos pudiera guiar. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de ser observados se intensificaba. Las sombras en los árboles parecían moverse y los susurros, aunque más sutiles que la noche anterior, seguían atormentándonos. Después de horas de caminar sin rumbo, llegamos a un arroyo. Estábamos agotados física y mentalmente.
Nos detuvimos para descansar, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido del agua corriendo y nuestras respiraciones entrecortadas. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo, pero nuestros cuerpos pedían un respiro. Fue entonces cuando escuchamos un ruido. Era un crujido, como si alguien o algo se moviera entre los árboles a nuestra izquierda. Todos nos pusimos de pie de inmediato, con las armas listas. La selva estaba en completo silencio, excepto por ese sonido que se repetía a intervalos regulares. Nos miramos entre nosotros, buscando alguna señal de lo que debíamos hacer. El sargento, siempre el líder, nos indicó que avanzáramos en formación. Nos movimos con cautela, intentando no hacer ruido. A medida que nos acercábamos al origen del sonido, notamos que el aire se volvía más frío, algo completamente anormal para ese entorno. El crujido se detuvo de repente y por un momento todo quedó en un silencio absoluto. Luego lo vimos. Era la misma figura encapuchada de la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca. Podíamos ver más detalles. Su túnica parecía hecha de una tela que se movía como si estuviera viva, y sus manos, si es que se podían llamar así, eran largas y delgadas, con dedos que terminaban en garras afiladas. No había ojos visibles en su rostro, solo oscuridad absoluta. El sargento, con una calma que parecía inhumana, levantó su arma y apuntó directamente a la figura. ¡Retrocede!, gritó, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero la figura no se movió, solo se quedó allí, mirándonos, como si estuviera evaluando nuestras almas. Fue entonces cuando uno de los hombres, Sánchez, perdió el control. Comenzó a disparar, vaciando su cargador en dirección a la figura. Los disparos resonaron en la selva, pero la figura no se inmutó. Las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Cuando Sánchez se quedó sin munición, cayó de rodillas, sollozando de desesperación. La figura, lenta pero inexorablemente, comenzó a avanzar hacia nosotros. No caminaba, parecía flotar a unos centímetros del suelo. Los hombres retrocedimos, con la mente dividida entre luchar o huir. El sargento dio la orden de retirarnos y corrimos, dejando atrás el arroyo y la figura, aunque sabíamos que no podríamos escapar para siempre. El terreno se volvía más traicionero a medida que avanzábamos. Tropezábamos con raíces y piedras y más de una vez alguien caía al suelo solo para levantarse y seguir corriendo. La adrenalina era lo único que nos mantenía en movimiento, pero el pánico comenzaba a hacer estragos en nuestras mentes. No éramos soldados en ese momento, éramos presas, huyendo de un depredador invisible e implacable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un acantilado. El terreno se cortaba abruptamente, y frente a nosotros solo había un abismo. Miré hacia abajo y vi el río que habíamos estado buscando, pero estaba a una distancia imposible de alcanzar sin equipo de escalada. Estábamos atrapados. El sargento, jadeando por el esfuerzo, se volvió hacia nosotros. «No podemos quedarnos aquí», dijo, aunque todos sabíamos que nuestras opciones eran limitadas. Podíamos intentar encontrar otro camino, pero el tiempo no estaba de nuestro lado. La figura, o lo que fuera, seguía acechándonos, y no teníamos la menor idea de cómo detenerla. Fue entonces cuando escuchamos de nuevo esa risa, la misma risa que había atormentado a Pérez. Provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, reverberando en nuestros oídos como un eco macabro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y por primera vez, desde que todo esto había comenzado, sentí una desesperanza total. Estábamos atrapados y lo sabíamos. En un último intento por salvarnos, el sargento tomó la decisión más difícil de su vida. «Bajaremos por el acantilado», dijo, aunque sabía que era prácticamente un suicidio. Con cuerdas improvisadas y un equipo mínimo, comenzamos el descenso, conscientes de que cada segundo contaba.
pero incluso mientras bajábamos podía sentir la presencia de la figura detrás de nosotros, esperando, observando. No todos lograron llegar al fondo del acantilado. Algunos resbalaron y cayeron al vacío, sus gritos resonando en la montaña. Los que sobrevivimos llegamos al río, pero sabíamos que nuestra lucha no había terminado. Estábamos lejos de estar a salvo, y en lo más profundo de mi ser sentí que ese sería el final de nuestro viaje. Regresé a la vida civil poco después de esa misión, pero los recuerdos nunca me dejaron. A lo largo de los años intenté llevar una vida normal, pero el trauma de lo que viví en esa montaña me perseguía constantemente. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, atormentado por las visiones de la figura encapuchada y los gritos de mis compañeros que nunca lograron salir de ese lugar maldito. Cada noche sueño con ese momento. Estoy de pie en el borde del acantilado, mirando hacia abajo al río que corre violentamente por debajo. Puedo sentir la presencia de la figura detrás de mí, su respiración fría en mi cuello, sus garras extendiéndose hacia mí, y siempre, justo antes de que me alcance, me despierto, empapado en sudor, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. He intentado olvidar, pero es imposible. La terapia no ayudó, ni tampoco las bebidas fuertes. Mis relaciones se han desmoronado y ahora vivo solo, en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. La soledad es mi única compañía, pero incluso en la soledad no encuentro paz. A veces, en medio de la noche, juro que escucho susurros en la oscuridad, como si las voces de la selva me hubieran seguido hasta aquí. Otras veces, cuando cierro los ojos, veo su rostro, esa máscara de huesos que se burla de mí, recordándome que lo que vivimos en esa montaña no fue solo una misión fallida, sino algo mucho más oscuro. Los otros sobrevivientes de la misión tampoco han tenido mejor suerte. Mantuvimos contacto al principio, pero con el tiempo todos comenzaron a distanciarse. 2 de ellos se suicidaron, incapaces de soportar los recuerdos. El sargento, el hombre más fuerte que conocí, murió en un accidente automovilístico, aunque siempre sospeché que fue algo más que un simple accidente. Solo quedamos 2, y ambos sabemos que estamos viviendo con tiempo prestado. Hace poco recibí una carta anónima. No tenía remitente, pero el sobre contenía un solo papel con un mensaje simple: regresa. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero a medida que pasaban los días, la idea comenzó a obsesionarme. ¿Y si la figura no terminó con nosotros? ¿Y si necesita que regresemos para terminar lo que comenzó? He pasado muchas noches en vela, debatiéndome entre el miedo y la curiosidad. No quiero volver, no quiero enfrentarme a lo que dejamos atrás, pero algo dentro de mí me dice que no tengo otra opción. No podré descansar hasta que lo haga, hasta que encuentre una manera de poner fin a este tormento. Hace unos días empaqué una pequeña mochila con lo esencial. No he hablado con nadie de mis planes, no tengo a nadie que se preocupe por mí de todos modos. La montaña me llama y aunque sé que probablemente no regresaré, hay una parte de mí que anhela enfrentarse a ese terror una vez más. No sé qué encontraré cuando llegue allí, si es que algo sigue esperando, pero estoy decidido a descubrirlo. Tal vez esta vez pueda encontrar una forma de detenerlo, o tal vez, como temo, simplemente me uniré a mis compañeros caídos, y la montaña finalmente tomará lo que dejó incompleto, y así, con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbre, emprendo mi último viaje. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. El Coyote Oscuro. Historia aterradora en la frontera. Hola Jay, espero que te encuentre bien. Te envío mi historia para que la comparta con tu comunidad y conozcan lo que realmente es enfrentarse a este desafío. Decidí contar esta historia porque no he vuelto a dormir bien desde entonces. Como muchos, quería llegar al otro lado,
Encontré a un hombre conocido por guiar a quienes lo necesitaban. No era barato, pero decían que su tasa de éxito era alta. No hice demasiadas preguntas. En ese momento, llegar era más importante que saber quién era él. Nos reunimos en un terreno desierto. Éramos 10 en total. Algunos no se conocían entre sí, pero compartíamos el mismo objetivo. Llevábamos poco, solo lo necesario, y aún así, el peso en la espalda no era nada comparado con el que cargábamos dentro. El guía llegó sin anunciarse, caminando como si fuera parte del paisaje. Su ropa no estaba sucia, pero tampoco limpia. Era como si no importara. No habló mucho, solo nos hizo una señal para que lo siguiéramos. Algo en su presencia hacía que nadie quisiera preguntarle nada. El silencio entre nosotros era casi absoluto, como si el terreno se tragara nuestras palabras. Los primeros pasos del trayecto parecían simples. Caminamos durante horas por terrenos que no reconocía, pero confiábamos en él. Nunca usó un mapa. Elegía los caminos como si los hubiera recorrido 1000 veces. Era extraño, como siempre sabía por dónde ir. La caminata se alargaba. El calor durante el día y el frío de la noche eran extremos. Pasábamos por lugares que no parecían rutas normales, más bien caminos olvidados, como si nadie los hubiera pisado en años. El guía caminaba al frente, siempre en silencio. No parecía cansarse, ni siquiera hacía pausas para beber agua. Una de las mujeres, la más joven del grupo, intentó hablar con él durante un descanso. Le preguntó si alguna vez se había perdido en el desierto. Él no respondió, ni siquiera giró la cabeza. Simplemente retomó la marcha, como si la pregunta no hubiera sido para él. Nadie intentó hablarle después de eso. Por la noche, el ambiente se volvía aún más extraño. Apenas conseguíamos dormir. No era solo por el frío, había algo más. A veces escuchaba pasos a lo lejos, pero cuando miraba, no veía nada. La primera vez que lo mencioné, un hombre del grupo, uno que parecía no temerle a nada, me dijo que seguramente eran animales. La noche siguiente escuché lo mismo. Otra mujer mencionó haber oído murmullos, como si alguien hablara en voz baja. Miré al guía, esperando alguna explicación, pero no dijo nada. Hacia el tercer día la tensión era notable en el grupo. Caminábamos más despacio y algunos empezaron a murmurar entre sí. El guía no les prestaba atención, pero yo notaba que sus ojos parecían escanear a cada uno de nosotros, como si supiera algo de cada uno. En una de las paradas encontramos algo enterrado en la arena. Era una vasija, sucia y vieja, con algo dentro. Uno de los hombres, curioso, la recogió. Cuando estaba a punto de abrirla, el guía le puso una mano firme en el brazo. Sin decir palabra, le quitó la vasija y la arrojó lejos. Su rostro era frío, como si la acción hubiera sido un acto rutinario. Ese mismo día, alguien del grupo empezó a hablar sobre lo que había escuchado. Decía que el guía no era lo que aparentaba. Según él, había notado que, por la noche, su sombra no seguía los movimientos normales. Otro hombre se rió de esa idea, pero yo no pude evitar recordar las noches anteriores. No había visto lo que decía, pero tampoco podía negarlo. Algo en su mirada, en su forma de caminar, se sentía fuera de este mundo. A partir de ese momento, las rutas se volvieron más complicadas. Los caminos parecían deshacerse delante de nosotros. Un hombre del grupo tropezó con una roca y cayó, lastimándose el tobillo. El guía no mostró ninguna reacción. Simplemente siguió caminando, como si lo ocurrido no fuera de su incumbencia. Alguien intentó ayudar al herido, pero él insistió en levantarse y seguir. Nadie quería quedarse atrás. Seguíamos caminando, pero el desierto parecía infinito, y nuestras fuerzas menguaban rápido. Nadie hablaba del cansancio, pero se notaba en los movimientos lentos y los suspiros reprimidos. Lo único que nos mantenía en marcha era la idea de llegar al otro lado. Aún así, esa esperanza empezaba a tambalearse.
Entre nosotros ya se comentaban rumores. El nuevo gobierno había endurecido las leyes migratorias. Algunos decían que, aunque lográramos cruzar, era cuestión de tiempo antes de que nos atraparan y nos enviaran de regreso. Una noche, mientras intentábamos descansar, escuché a uno de los hombres hablar. Decía que las cosas estaban peor que nunca en el otro lado. Deportaciones masivas, redadas en barrios enteros, familias separadas. La idea de llegar no parecía tan alentadora como antes, pero nadie se atrevía a retroceder. El coyote, como siempre, permanecía en silencio, sentado un poco alejado, observándonos desde las sombras. Había algo en su forma de mirar que hacía que todos desviáramos la vista. Al amanecer, reanudamos la marcha. La ruta ahora pasaba por un terreno más difícil, lleno de pendientes y rocas sueltas. A medida que avanzábamos, empezamos a notar algo extraño. Había huellas en la arena, pero no eran nuestras. Eran profundas, desiguales, como si algo muy pesado hubiera pasado por ahí antes que nosotros. Uno de los hombres hizo el comentario en voz alta, pero nadie quiso detenerse a mirar de cerca. El guía no parecía sorprendido. De hecho, apenas reaccionó. Caminaba al frente con la misma calma de siempre. Era como si estuviera llevando a cabo un trabajo rutinario, pero con cada hora que pasaba, su figura parecía menos real. Había algo extraño en cómo se movía. No tropezaba, no resbalaba, y el calor no lo afectaba. Parecía más una máquina que una persona. Esa noche, acampamos cerca de unas formaciones rocosas. Mientras tratábamos de dormir, escuché algo. Era un sonido suave, como si alguien arrastrara los pies sobre la arena. Abrí los ojos, esperando ver a uno de los nuestros moviéndose, pero todos estaban en sus lugares. La figura del coyote estaba de pie, lejos del grupo. Miraba en dirección al horizonte. Al día siguiente ocurrió algo que no podía ignorar. Uno de los hombres del grupo, el mismo que había hablado de las deportaciones, se quedó atrás. Parecía enfermo. Decía que tenía fiebre y que no podía seguir. Nos detuvimos para discutir qué hacer, pero el guía no lo permitió. Sin decir palabra, señaló hacia adelante, como si no hubiera otra opción más que seguir. El hombre se quedó sentado en la arena, respirando con dificultad, mientras los demás continuaban. Sentí que debía hacer algo, pero el miedo no me dejaba. Cuando miré hacia atrás por última vez, vi que el coyote también se había detenido. Estaba de pie junto al hombre, observándolo. No supe qué pasó después, porque el camino nos obligó a girar en otra dirección, y la figura de ambos desapareció entre las dunas. Esa noche, el ambiente era diferente. Ya no había conversaciones ni suspiros. Todos estábamos en silencio, incluso los que solían quejarse del frío o la fatiga. Uno de los hombres se me acercó y me susurró algo que me dejó frisado. ¿Te has dado cuenta de que somos menos cada día? No quise contestar, pero era cierto. La gente desaparecía y el coyote nunca decía nada al respecto. Los días siguientes fueron peores. Las rutas parecían diseñadas para agotarnos, llevándonos por terrenos imposibles. Empecé a notar algo más extraño. Los lugares por los que pasábamos no tenían sentido. Era como si estuviéramos caminando en círculos, aunque el coyote insistía en que estábamos cerca del final. Durante uno de los descansos, uno de los hombres se atrevió a enfrentarlo. Le dijo que quería saber la verdad, que esto no era normal. El coyote lo miró y por primera vez habló. Su voz era baja, monótona. Dijo que había cosas que era mejor dejar así, que el camino era lo único que importaba. Luego, sin más, retomó la marcha. Nadie se atrevió a discutir. Esa noche no pude dormir. Pensaba en el hombre que dejamos atrás, en las huellas, en la arena y en el coyote. Algo no cuadraba. Parecía que él sabía todo sobre nosotros, nuestras dudas, nuestros miedos, incluso nuestros secretos. Era como si estuviera jugando con nuestras vidas,
llevándonos a un destino que no comprendíamos. Cuando finalmente vimos las luces del otro lado, pensé que habíamos llegado. El grupo parecía más animado, aunque todos estábamos agotados. El coyote se detuvo y nos indicó que siguiéramos, que ya no lo necesitaríamos. Fue entonces cuando uno de los hombres le preguntó por qué no cruzaba con nosotros. Él simplemente dijo que su trabajo terminaba ahí. Cruzamos el último tramo con algo parecido al alivio, pero cuando miré hacia atrás, vi que el coyote ya no estaba. No había dejado huellas, como si nunca hubiera estado ahí. Uno a uno, fuimos llegando al otro lado, pero no fue lo que esperábamos. Las luces no eran de un pueblo, eran de vehículos que esperaban para llevarnos. Eran las autoridades. Nos atraparon antes de siquiera tener la oportunidad de respirar la libertad que habíamos imaginado. Mientras me subían a la camioneta pensé en el coyote, en su mirada, en las rutas extrañas, en los murmullos. No podía evitar sentir que todo había sido una trampa, que nunca habíamos tenido una oportunidad real. Estábamos encerrados en la camioneta de las autoridades. Nadie decía nada. El peso del fracaso nos aplastaba. Algunos miraban al suelo, otros al horizonte. Yo no podía dejar de pensar en el coyote. Había algo en su manera de desaparecer que no me dejaba tranquilo. De pronto, el vehículo se detuvo. Los agentes que nos escoltaban empezaron a hablar entre ellos, nerviosos. Uno de ellos salió a verificar algo y no regresó. Minutos después, escuchamos un ruido fuerte, como si alguien hubiera golpeado la camioneta con algo pesado. Los demás agentes parecían no saber qué hacer. Abrieron la puerta trasera, sacándonos uno por uno con más prisa que violencia. La noche estaba muy oscura y todo estaba en silencio. El coyote estaba ahí, de pie, inmóvil en la oscuridad. No se movía, pero todos parecían sentir su presencia. Uno de los hombres del grupo intentó hablarle, pero en cuanto dio un paso hacia él, desapareció entre las sombras, como si el suelo lo hubiera tragado. No gritó, no luchó, simplemente ya no estaba. La aparición del coyote había cambiado todo. Los agentes, aterrorizados, abandonaron el lugar, dejándonos solos en medio del desierto. Algunos del grupo querían regresar, pero nadie sabía por dónde. La sensación de estar perdidos era más fuerte que nunca. El coyote apareció nuevamente, esta vez más cerca, y sin pronunciar palabra, señaló un camino. Nadie quería seguirlo, pero al mismo tiempo no parecía haber otra opción. Era como si estuviera ahí para asegurarse de que tomáramos esa dirección, aunque no sabíamos a dónde nos llevaría. La mujer más joven del grupo fue la primera en moverse. Caminó hacia él, pero en lugar de detenerse a esperar, lo siguió sin mirar atrás. Los demás dudaron. Algunos intentaron llamarla, pero ella no respondió. Fue entonces cuando el hombre que había hablado de las deportaciones se levantó y dijo que no iba a seguir al coyote. «Ya hemos perdido suficiente», murmuró, antes de dirigirse en dirección opuesta. No duró mucho. Apenas avanzó unos metros antes de que el suelo debajo de él comenzara a agrietarse. Se desplomó sin un sonido, tragado por la tierra. Los que quedábamos estábamos paralizados. Nadie sabía qué hacer. Miré al coyote, esperando alguna señal, pero solo permanecía ahí, con esa mirada fría que parecía juzgarnos. Finalmente, algunos decidieron seguirlo. Yo fui uno de ellos. No podía quedarme ahí, esperando desaparecer como los demás. Caminamos detrás de él durante horas, en silencio. El desierto parecía más oscuro y frío que antes. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Pero cuando finalmente llegamos a un claro, el coyote se detuvo. Nos señaló una dirección, pero esta vez no nos acompañó. Simplemente se quedó ahí, observándonos. Fue la última vez que lo vi. Tomamos el camino que nos indicó y, sorprendentemente, llegamos a un pequeño pueblo del otro lado de la frontera. Era un lugar humilde, pero seguro.
Nadie habló de lo ocurrido. Era como si todos supiéramos que las preguntas no nos llevarían a ningún lado. No hablamos del coyote, ni de los que se habían quedado atrás. Días después, cuando ya estaba seguro en el pueblo, decidí intentar entender lo que había pasado. Pregunté a algunos de los locales si conocían al coyote. Un hombre dijo que en la región se hablaba de un guía que llevaba a los desesperados a su destino final. Algunos llegaban a salvo, pero otros eran reclamados por la muerte misma en el desierto. Dicen que solo aparece cuando el camino ya está decidido para ti, añadió. Es un juez, no un salvador. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en quién era realmente. A veces, al cerrar los ojos, puedo sentir su mirada, fría e impasible, como si aún estuviera evaluándome. No sé si sobreviví por suerte, por su decisión o por algo más. Solo sé que el desierto nunca olvida a quienes se adentran en él, y yo tampoco olvidaré al coyote. Desde aquel día he intentado seguir adelante, pero la experiencia me dejó marcado, no solo por lo que vi y viví, sino por lo que entendí del desierto y sus secretos. Hay cosas que no deberían enfrentarse, caminos que no deberían recorrerse. Muchos hablan de cruzar la frontera como si fuera un simple desafío, pero pocos comprenden los verdaderos peligros que aguardan. El desierto no solo es cruel por su clima o su terreno. Hay algo más ahí, algo que no puede explicarse. Si decides enfrentarlo, lo haces solo, sin importar cuántos te acompañen. Las rutas, los coyotes, las promesas de una vida mejor, todo eso puede desaparecer en un instante. Y si el coyote aparece para guiarte, pregúntate si realmente estás listo para lo que eso significa. A quienes estén pensando en cruzar, mi única recomendación es que no lo hagan. Hay muchos peligros allá afuera y no todos son visibles. Algunas cosas, como descubrí, son peores que cualquier muro o patrulla. Lo que el desierto toma, nunca lo devuelve. Y a veces, ni siquiera llegas a saber que fuiste elegido para perderte en él. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Terror en México. Volumen 1. Aguascalientes. El niño en el túnel. Me llamo Jay, y desde hace más de 15 años recorro las carreteras de México al volante de un tráiler. No es solo un trabajo para mí, es una forma de vida. He visto cómo los amaneceres pintan el cielo de colores que no podrían describirse con palabras. He conocido la soledad de la carretera cuando todo el mundo duerme y he aprendido a valorar la calma en medio de la incertidumbre. Pero también he sido testigo de los aspectos más oscuros de esta vida. Accidentes fatales, animales que aparecen de la nada en plena oscuridad y fenómenos que desafían la lógica. Cada kilómetro recorrido ha dejado una marca en mí, moldeándome y enseñándome a enfrentar lo desconocido. Era una noche fresca de otoño. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando recibí un encargo de último minuto. Tenía que cargar maquinaria pesada en la ciudad y llevarla al norte, cerca de Zacatecas. La ruta era conocida y, en teoría, sin complicaciones. Llené mi termo con café recién hecho. Revisé que las luces y frenos del camión estuvieran en orden y programé el GPS. Aunque conocía bien el camino, prefería evitar sorpresas. Al salir de la ciudad, las calles estaban desiertas. Las luces anaranjadas de las farolas proyectaban sombras alargadas. Puse música en el radio para mantenerme alerta. Sabía que en el trayecto había un túnel, uno que había cruzado en múltiples ocasiones. El paisaje se volvía cada vez más rural. Los campos a ambos lados de la carretera estaban sumidos en la oscuridad, apenas iluminados por la luz de la luna. Después de una curva pronunciada, el túnel apareció ante mí. Las señales reflejantes advertían reducir la velocidad, y así lo hice.
Las paredes de concreto del túnel parecían absorber la luz de los faros, creando una sensación de vacío. A medida que me adentraba, el sonido del motor resonaba con eco. Fue entonces cuando escuché un llanto. Al principio pensé que era un problema con el radio, alguna interferencia. Apagué la música y bajé ligeramente la ventanilla. El lamento era claro y provenía del interior del túnel. Un escalofrío me abrazó por completo. ¿Quién podría estar aquí a estas horas?, me pregunté, intentando encontrar una explicación. Quizás algún animal herido. Avancé unos metros más y entonces lo vi. A la orilla del camino, junto a la pared del túnel, estaba sentado un niño. No tendría más de 6 años. Llevaba una camisa blanca manchada y un pantalón oscuro. Sus rodillas estaban recogidas contra el pecho y su rostro oculto entre sus brazos. Los sollozos sacudían su pequeño cuerpo. Detuve el camión, encendí las luces intermitentes y tomé una linterna del compartimento. «Hola, amigo», llamé desde una distancia prudente. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» El niño no respondió. Solo seguía llorando. Miré a mi alrededor buscando a algún adulto, pero el túnel estaba vacío. La señal de mi teléfono no funcionaba en ese punto, así que llamar a emergencias no era una opción inmediata. Me acerqué lentamente, cuidando no asustarlo. «No te preocupes, estoy aquí para ayudarte», dije con voz baja. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus papás?» El niño levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos y las lágrimas recorrían sus mejillas sucias. Me miró fijamente, pero no articuló palabra. Solo levantó su mano y señaló hacia la oscuridad detrás de él, en lo profundo del túnel. Dirigí la linterna en esa dirección, esperando ver a alguien más, pero solo encontré la oscuridad del túnel. «¿Alguien más está contigo?», pregunté. «¿Quieres que vayamos a buscar ayuda?» Esta vez el niño se puso de pie y, sin soltar su mirada de mí, dio un paso hacia adelante. Noté que cojeaba ligeramente. Quizás estaba herido. «Ven, sube al camión. Te llevaré a un lugar seguro». Extendí mi mano y él, después de una breve vacilación, la tomó. Su mano estaba fría como el hielo, lo cual me pareció extraño dado que el interior del túnel no era particularmente frío. Decidí no darle importancia y lo conduje hacia el camión. Mientras caminábamos, intenté entablar conversación. «¿Cómo te llamas?» «Mi nombre es Jay. Estoy aquí para ayudarte». El niño solo me miraba de reojo con una expresión que no lograba descifrar entre miedo y curiosidad. Al acercarnos al camión, algo me preocupó. Las luces traseras parecían más lejanas de lo que deberían. Giré la cabeza y el otro extremo del túnel también parecía extenderse. Era como si estuviéramos en un espacio que se alargaba infinitamente. El sonido de nuestros pasos resonaba de forma extraña, distorsionada. Una sensación de mareo me invadió por un instante. Llegamos al camión. Ayudé al niño a subir y lo acomodé en el asiento del copiloto. Le ofrecí una botella de agua y una barra de cereal que siempre llevaba para los viajes largos. «Come algo, te hará bien». El niño tomó la barra, pero no la abrió. Solo la sostuvo entre sus manos, mirando fijamente al frente. Encendí el motor y retomé la marcha. Quería salir del túnel cuanto antes y encontrar un puesto de vigilancia o una gasolinera donde pudieran asistirnos. Pero el túnel parecía no tener fin. Mi GPS estaba perdiendo la señal y el odómetro indicaba que habíamos recorrido más kilómetros de los que el túnel medía en realidad. «Esto es muy extraño», murmuré, intentando mantener la calma. El niño comenzó a tararear una melodía. Era una canción que me resultaba familiar, una vieja nana que mi abuela solía cantarme de niño. Me sorprendió y me volteé para mirarlo. «¿Dónde aprendiste esa canción?». Él detuvo el tarareo y volvió a fijar su mirada en mí, esta vez con una leve sonrisa. Una sensación de incomodidad me recorrió. El ambiente dentro de la cabina se tornó pesado. El niño comenzó a reír suavemente,
una risa que poco a poco se volvía más aguda. «¿Estás bien?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió. Su risa se transformó en un chillido estridente que me hizo cubrirme los oídos. El camión empezó a perder potencia, las luces del tablero parpadeaban y el volante se sentía extraño, como si algo lo jalara en otra dirección. De pronto, el niño giró su cabeza hacia mí de una manera antinatural. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora eran dos pozos oscuros. Su piel adquirió un tono grisáceo y su sonrisa reveló dientes afilados. «¡Detente!», gritó con una voz que no podía pertenecer a un niño. Asustado, pisé el freno con fuerza. El camión se detuvo bruscamente, haciendo que todo dentro de la cabina se volcara. Respiraba agitadamente y mi corazón latía desbocado. Miré hacia el asiento del copiloto. El niño ya no estaba. La puerta estaba cerrada y no había forma de que hubiera salido sin que me diera cuenta. Me quedé en silencio, intentando procesar lo ocurrido. Decidí bajarme del camión para inspeccionar. Afuera la niebla lo cubría todo. «¡Hola!», grité esperando alguna respuesta. Regresé a la cabina y, al cerrar la puerta, noté que la niebla comenzaba a disiparse. Encendí el motor nuevamente y, con precaución, empecé a avanzar. A los pocos minutos vislumbré la salida del túnel. La luz de la luna iluminaba la carretera y las estrellas brillaban en el cielo despejado. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Miré el reloj del tablero y, sorprendentemente, marcaba las 2:10 de la madrugada. Solo habían pasado 10 minutos desde que entré al túnel, aunque sentía que habían sido horas. Decidí detenerme en la próxima gasolinera para despejar mi mente y tomar un poco de aire fresco. Al estacionarme, vi a otro trailero que reconocí. Era un viejo conocido de la ruta. «Jay, ¿qué haces por aquí a estas horas?», me saludó. Necesitaba un descanso. «Tuve una experiencia extraña en el túnel», respondí, aún inquieto. «¿En el túnel de la carretera vieja?». «¿Qué te pasó?». Le conté con detalle todo lo ocurrido. Esperaba que se riera o que me dijera que estaba loco, pero su expresión se volvió seria. «No eres el primero que pasa por eso», dijo. «Hace años, un autobús escolar tuvo un accidente en ese túnel. Muchos niños y el conductor murieron. Desde entonces, hay historias de apariciones y fenómenos extraños. Algunos dicen que son almas en pena. Se ha intentado, pero siempre ocurre algo que lo impide. La gente prefiere evitar esa ruta por la noche. Ten cuidado, amigo. Dicen que aquellos que tienen un encuentro directo con ellos pueden ser marcados». «¿Marcados? ¿Qué significa eso?». «No lo sé con certeza, pero hay quienes han desaparecido después de experiencias similares». Regresé al camión con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Al sentarme en el asiento del conductor noté algo en el espejo retrovisor. Había una pequeña huella de mano, pero no era una mano normal. Los dedos eran más largos y delgados de lo habitual y dejaban un rastro oscuro, casi como ceniza. Intenté limpiarla con un paño, pero la marca no desaparecía. Decidí dejarla ahí, o tal vez por temor a lo que pudiera significar. Continué mi camino evitando mirar demasiado el espejo. Las horas siguientes transcurrieron sin incidentes, pero el sentimiento lo que había pasado no me abandonaba. En los días siguientes comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas me encontraba de nuevo en el túnel, incapaz de avanzar o retroceder. Escuchaba el llanto del niño, pero esta vez voces susurrantes lo acompañaban, llamando mi nombre, riendo, llorando. Mi salud empezó a deteriorarse. No podía dormir bien, perdía el apetito y me distraía fácilmente, algo peligroso en mi profesión. Decidí tomar un tiempo libre y visitar a un conocido en un pueblo cercano que sabía sobre estas leyendas y fenómenos. Le conté mi experiencia y él me escuchó atentamente. «Has cruzado caminos con almas que no han encontrado descanso», dijo seriamente. «Necesitas protección.
Realizó una limpia y me entregó un amuleto. Esto te ayudará, pero debes evitar ese lugar y, sobre todo, mantener tu espíritu fuerte. El miedo y la duda pueden abrir puertas que desearía no haber abierto. Regresé a las carreteras, intentando retomar mi vida normal. Aunque las pesadillas disminuyeron, nunca desaparecieron por completo. A veces, en las noches silenciosas, creo escuchar aquel llanto a lo lejos. Evito las rutas que pasan por aguas calientes y siempre llevo conmigo el amuleto. La marca en el espejo retrovisor sigue ahí. He cambiado de camión, pero de alguna forma, la huella reaparece. Algunos podrían pensar que estoy obsesionado, que necesito ayuda profesional. Tal vez tengan razón. Lo que sé es que aquella noche cambió mi vida para siempre. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y a veces es mejor no buscarlas. Si alguna vez te encuentras en un túnel solitario en medio de la noche y escuchas el llanto de un niño, sigue adelante. No te detengas. Por tu propio bien. A veces, mientras conduzco bajo el manto de la noche, siento la tentación de mirar hacia el espejo retrovisor, esperando encontrar algo que confirme que todo fue solo un mal sueño. Pero no lo hago. He aprendido que hay preguntas que es mejor no formular, verdades que es mejor no buscar. Los ecos de aquella risa aún me persiguen, y aunque la vida sigue adelante, algo en mí cambió para siempre. Ya no busco respuestas, solo busco mantenerme lejos de lo desconocido, porque en el fondo sé que la oscuridad siempre está al acecho, esperando un momento de debilidad. Y yo, simplemente, no pienso darle la oportunidad. Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Terror en México, volumen 2. Baja California. El náufrago de la playa. Mi nombre es Jay. Hace unos meses decidí tomarme un tiempo para despejar mi mente. Mi vida se había vuelto un caos. El trabajo, las responsabilidades, los problemas cotidianos. Todo se había acumulado hasta el punto en que sentía que apenas podía respirar. Había leído que las playas de Ensenada, en Baja California, eran perfectas para desconectarse de todo, y pensé que era justo lo que necesitaba. No sabía si encontraría respuestas allí, pero al menos esperaba hallar un poco de paz y tranquilidad. Llegué a un pequeño hotel cerca de la costa, un lugar sencillo pero acogedor. No buscaba lujos, solo un sitio donde pudiera descansar y alejarme de todo. Desde la ventana de mi habitación se divisaba el mar, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con sus olas incansables y el reflejo del cielo perdiéndose en el horizonte. Pasaba horas contemplando esa vista, intentando ordenar mis pensamientos, dejando que el sonido del océano llenara los vacíos de mi mente. Había algo fascinante en la forma en que el agua se movía, constante e imparable, como si el tiempo allí tuviera un ritmo diferente. Sabía que necesitaba alejarme de la rutina, pero también de mí mismo. Estaba buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Quizá un propósito, quizá volver a sentir una conexión que había perdido hacía tiempo. La primera noche en el hotel me costó conciliar el sueño. Escuchaba el romper de las olas, el viento murmurando a través de la ventana entreabierta. Me sentía pequeño, insignificante ante la inmensidad del océano, pero a la vez había algo liberador en ello. Sentir que mis problemas y preocupaciones eran apenas una gota en el vasto mar. El segundo día me desperté temprano. Apenas amanecía, y el cielo aún tenía ese tono gris del inicio del día, mezclado con un tono anaranjado que prometía un sol brillante más tarde. Decidí salir a caminar por la playa antes de que llegaran más personas. No había nadie, solo el sonido de las olas rompiendo y el viento corriendo sin rumbo, levantando finos granos de arena que se desvanecían en el aire.
Caminé descalzo por la arena húmeda, disfrutando de la soledad y la frescura del agua, rozando mis pies. Mientras avanzaba, algo cambió. Era como si el sonido del mar hubiera disminuido por un instante, dejando un silencio extraño, casi sobrenatural. A unos metros de donde estaba, algo flotaba en el agua, cerca de la orilla. Al principio pensé que era algún desecho, quizá algo arrastrado por la corriente, pero su forma llamó mi atención. Me acerqué despacio, sintiendo cómo las olas mojaban mis pies y el viento parecía detenerse por completo. Entonces me di cuenta de lo que era. Un hombre, flotando boca abajo. Por un segundo me congelé, sin saber qué hacer. No parecía moverse, pero por instinto corrí hacia él. El agua estaba helada, y la arena bajo mis pies se volvía resbaladiza mientras luchaba por alcanzarlo. Lo tomé por los brazos y lo arrastré hacia la orilla, con la esperanza de que aún respirara. El viento soplaba con más fuerza y sentía mi corazón latiendo con violencia, casi ahogando el sonido de las olas. Al sacarlo del agua, me di cuenta de que no había señales de vida. Su piel era extremadamente pálida, casi translúcida, y sus labios tenían un color gris. Intenté girarlo para verle el rostro, pero algo en su estado me hizo dudar. Había algo profundamente perturbador en la forma en que su cuerpo se sentía frío y sin peso, como si fuera una figura vacía. En su muñeca llevaba un reloj antiguo, completamente oxidado, como si hubiera pasado años sumergido en el agua. Su ropa también era extraña. Estaba desgastada, con evidentes marcas de deterioro y algas enredadas en los botones. Llevaba una camisa que, a pesar del estado en que se encontraba, dejaba ver un bordado en un costado. Decía, la botella. Al principio no le di importancia, pensando que debía ser el nombre de alguna compañía. Pero algo no cuadraba. Todo en él parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época, a un momento perdido en el tiempo. Miré alrededor, pero la playa seguía completamente desierta. No sabía si debía dejarlo ahí o ir por ayuda. Me arrodillé a su lado, intentando escuchar algún sonido o movimiento que me indicara que seguía vivo. Fue entonces cuando noté algo que me paralizó. Su piel no solo estaba fría, sino que despedía un olor a sal y humedad rancia, como si hubiera emergido del fondo del mar. Ese olor impregnó el aire, mezclándose con la brisa marina y creando una sensación extraña. Retrocedí un poco, sin dejar de mirarlo, sintiendo como el miedo comenzaba a instalarse en mí. De repente, sus dedos se movieron levemente, un espasmo que me hizo contener la respiración. Podría estar vivo, pero cuando miré de nuevo, sus manos estaban inmóviles, como si lo hubiera imaginado. Alterado por lo ocurrido, corrí hacia el pueblo más cercano. Necesitaba contarle a alguien lo que había encontrado. En un pequeño restaurante me acerqué a un par de pescadores que parecían conocer bien la zona. Les expliqué lo que había visto y cómo lo había sacado del agua. Sus rostros, que al principio mostraban curiosidad, comenzaron a endurecerse mientras hablaba. Uno de ellos me miró fijamente y preguntó, ¿dices que en su camisa estaba bordado la botella? Le dije, sí. Entonces, con una voz cargada de pesar, me contó que ese era el nombre de un barco pesquero que había naufragado hacía más de 50 años. Según la historia, el barco había salido a pescar una mañana y nunca regresó. Solo se encontraron pedazos del casco, pero jamás los cuerpos de la tripulación. La coincidencia era imposible de ignorar. Quizá era alguien más que llevaba esa ropa por casualidad, o tal vez la historia no era tan antigua como decían. Pero el pescador negó con la cabeza y dijo, ese barco nunca apareció completo y nadie podría usar esa ropa hoy en día. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras el otro pescador cruzaba miradas con él, como si compartieran un secreto del que yo no podía formar parte. Hay historias,
comenzó a decir el otro pescador, casi en un susurro. Cuentan que los que se pierden en el mar a veces regresan, pero no como antes. Algunos dicen que el mar no los deja ir del todo. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Intenté reír para aligerar el ambiente, pero el nudo en mi estómago solo se apretó más. A pesar de las explicaciones, no podía quitarme de la cabeza el cuerpo que había encontrado. Esa misma tarde decidí regresar a la playa. Algo dentro de mí sentía que debía hacerlo, como si necesitara cerrar un círculo, como si hubiera dejado algo pendiente. Caminé hasta el lugar donde había encontrado al hombre, pero ya no quedaba rastro de él. Solo las marcas en la arena que el agua comenzaba a borrar eran la única prueba de lo que había pasado. El viento soplaba frío y el sol ya se escondía tras el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Mientras miraba el mar, un escalofrío me recorrió al notar algo flotando en la distancia. Era una figura humana, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado esa mañana. No me atrevía a acercarme otra vez. Simplemente lo observé, sintiendo cómo el viento traía un olor salado, un aroma que me llenó de desesperanza y temor. Me quedé allí un momento, incapaz de moverme, hasta que la figura desapareció entre las olas. Parecía disolverse en el agua, como si nunca hubiera estado allí. De repente, el ruido del mar volvió con fuerza, y la sensación de irrealidad se desvaneció. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso al hotel, pero con cada paso sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. El aire se hacía más pesado, y el sonido de mis propios pasos sobre la arena me pareció lejano, como si viniera de otro lugar. Esa noche, desde la ventana de mi habitación, miré el mar iluminado por la luna. Las olas parecían brillar con un resplandor espectral, y podía jurar que vi una sombra moverse entre ellas. Cerré las cortinas, tratando de alejar la imagen de mi mente, pero el sentimiento de que algo me había observado desde las profundidades no me dejaba en paz. No pude dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura flotando, siempre en el mismo lugar, siempre esperando. Me desperté de golpe, como si alguien hubiera susurrado mi nombre. La habitación estaba en completa oscuridad, salvo por un débil resplandor que se filtraba por las rendijas de las cortinas. Me levanté lentamente, con la sensación de que algo no estaba bien. Sentí una extraña necesidad de mirar hacia el mar, y antes de darme cuenta, ya había cruzado la habitación para abrir las cortinas. Allí, de pie en la orilla, estaba la figura. No flotaba esta vez. Era el hombre que había sacado del agua, con la piel pálida y el reloj oxidado colgando de su muñeca. Sus ojos, vacíos y sin brillo, me miraban fijamente, y aunque estaba a lo lejos, pude sentir su presencia como si estuviera dentro de la habitación. Sentí el impulso de salir, de enfrentar lo que fuera que había regresado por mí. Bajé las escaleras del hotel y salí al exterior, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Cada paso que daba hacia la playa aumentaba mi miedo, pero también una extraña calma me envolvía, como si supiera que este era el momento que había estado esperando. Me acerqué hasta la orilla, y allí estaba él, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levantó lentamente su rostro hacia mí. No hubo palabras, pero de alguna manera entendí lo que quería decirme. No era de este mundo. No pertenecía ni al mar ni a la tierra. Había cruzado una puerta de la que no podía regresar, y su presencia era una anomalía que el océano intentaba corregir. Finalmente abrió la boca y, en un susurro que llegó hasta mí, como el eco del viento entre las olas, dijo: «Nunca debí haber vuelto y tú tampoco debiste haberme visto». Sus palabras eran un lamento, una advertencia.
Sentí un frío indescriptible que me atravesó, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a desvanecerse. No se hundió en el agua, sino que se disolvió como niebla dispersada por el viento. Me quedé allí, mirando cómo desaparecía, hasta que no quedó rastro alguno. El mar se volvió silencioso, como si hubiera recuperado algo que le pertenecía. El peso en mi pecho comenzó a aliviarse y una calma inesperada me invadió. Sabía que aquello no había sido un sueño, pero también entendí que era algo que nunca podría explicar. Regresé al hotel, mis pasos eran lentos, pero mi mente estaba clara. Cerré la puerta de mi habitación y me senté junto a la ventana, mirando el mar por última vez antes del amanecer. Ya no había sombras, solo el movimiento constante de las olas. Quizá nunca conocería la verdad completa sobre el hombre del mar, pero algo en mí sabía que esa noche había presenciado el cierre de una historia que llevaba décadas incompleta. El mar, inmenso y misterioso, había recuperado a uno de los suyos, y yo, de alguna forma, había sido testigo de su despedida. Sabía que jamás volvería a esa playa, pero me sentía agradecido, como si el océano mismo me hubiera permitido cerrar un capítulo de mi propia vida. Dejé que el cansancio me venciera y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, con el sonido de las olas como una despedida final. Pero mientras el sueño me vencía, un susurro apenas audible resonó en la oscuridad. Esto es solo el comienzo. Abrí los ojos de golpe, pero la habitación estaba en silencio, y solo el murmullo lejano del mar llenaba el aire. Un escalofrío recorrió mi cuerpo completo. Sentí que algo o alguien aún me observaba desde las profundidades. Tal vez el océano no había terminado conmigo. Quizá, en lugar de cerrar un capítulo, había abierto una puerta hacia lo desconocido.